Soy Alejandra, tengo 26 años y, para ser honesta, siempre he sido pésima en el amor. Las relaciones parecían un laberinto sin salida y cada intento se tornaba en desilusión. Tras años de soledad y fracasos sentimentales, decidí sumergirme en el mundo de las citas por internet. Me suscribí a una famosa aplicación, convencida de que, al menos allí, podría encontrar a alguien que me comprendiera. Pero jamás imaginé que lo que encontraría cambiaría mi vida de la manera más trágica y terrorífica. Siempre había sentido que algo me apartaba de los demás. Mientras mis amigos celebraban amores pasajeros y encuentros efímeros, yo me debatía en un mar de incertidumbre y soledad. Las reuniones familiares, las fiestas y los encuentros casuales terminaban siempre en la misma sensación, vacío. Mis intentos de conectar se veían enturbiados por mi miedo al rechazo, por mis inseguridades y, quizás, por algo más profundo que ni yo misma podía explicar. La tecnología me ofreció una salida. Decidí registrarme en una aplicación de citas, convencida de que en ese vasto océano digital, entre miles de perfiles cuidadosamente editados, podría encontrar algo auténtico. Con la esperanza de encontrar un amor real, llené mi perfil con sinceridad, describiendo mis gustos, mis miedos y mis anhelos. Pocas veces me había sentido tan expuesta, pero la desesperación por sentirme viva superó mi timidez. Pasaron días sin grandes novedades. Me conectaba, leía mensajes, hacía match con algunos, pero nada parecía resonar conmigo. Hasta que un día, apareció su perfil. Su nombre era Diego. La foto mostraba a un hombre de mirada profunda, con una sonrisa melancólica y una aura que, a pesar de su aparente calidez, desprendía una sombra inexplicable. Su biografía era breve, casi poética, vivo en el crepúsculo de los recuerdos. Perdido, pero encontrándome en la oscuridad. Algo en esas palabras me llamó la atención de inmediato. No tardamos en iniciar una conversación. Al principio, fueron mensajes inocentes, comentarios sobre la vida, la música, las pequeñas cosas que hacen del día a día una experiencia única. Pero pronto, las palabras de Diego se volvieron más crípticas y melancólicas, llenas de una tristeza que no parecía de este mundo. Cada mensaje, cada match, despertaba en mí una mezcla de curiosidad y temor. Era como si estuviera hablando con alguien que no pertenecía a la misma realidad. Con el pasar de los días, nuestra comunicación se volvió casi obsesiva. Me envió mensajes a cualquier hora, y sus palabras parecían traspasar la pantalla para acariciar mis pensamientos más oscuros. Comencé a notar pequeños detalles inquietantes. A veces, sus mensajes incluían fechas, lugares y nombres que no podía descifrar, como si vinieran de un pasado lejano. La aplicación, con su interfaz moderna y sus algoritmos, parecía haberse equivocado de usuario. Pero, ¿qué podía significar todo eso? Una noche, después de horas de conversar, recibí un mensaje que me heló la sangre. Soy Diego. He estado perdido durante 5 años. Mi corazón se aceleró. No entendía a qué se refería, pero la idea me invadió con una mezcla de terror y fascinación. ¿Cómo podía estar hablando con alguien que había muerto hace años? La lógica me decía que debía tratarse de una broma macabra, un error en el sistema, o quizás la obra de algún troll. Pero algo en la sinceridad de sus palabras me convenció de lo contrario. Durante semanas, nuestras conversaciones se tornaron en un puente entre lo tangible y lo inexplicable. Las noches se llenaron de mensajes en los que Diego describía paisajes que recordaba de una época que no podía ser la actual, atardeceres sangrientos, calles empedradas y una sensación de soledad que se hacía inmensa. Yo le respondía con entusiasmo, deseosa de descifrar su enigma. Pero entre cada mensaje, una inquietud crecía en mi interior. Empecé a notar que, en algunos mensajes, la tipografía parecía temblar, como si las palabras estuvieran impregnadas de un frío que recorría mi alma. Decidí investigar. Recorrí foros y páginas de internet en busca de pistas sobre perfiles malditos o fantasmas digitales. Descubrí historias similares, usuarios que afirmaban haber tenido encuentros con almas perdidas en aplicaciones de citas, perfiles que, una vez detectados, desaparecían sin dejar rastro. La idea era absurda, pero mi experiencia personal no podía ser ignorada. ¿Era posible que estuviera conversando con alguien del más allá? La paranoia se fue instalando poco a poco. Empecé a ver sombras en mi habitación cuando revisaba la aplicación a altas horas de la noche.
Los mensajes de Diego se volvieron cada vez más intensos y oscuros. Hablaba de encuentros en lugares olvidados, de voces que clamaban en el viento y de un dolor tan agudo que parecía desgarrar el velo entre la vida y la muerte. Una noche, mientras leía uno de sus largos mensajes, sentí como si alguien me observase a través de la ventana. Me levanté y, al mirar, no vi a nadie, pero el reflejo en el cristal mostraba una figura detrás de mí, difusa y espectral. Mis amigos comenzaron a notar un cambio en mí. La mirada distante, las ojeras, la voz entrecortada al hablar de Diego. Me decían que era solo el estrés, que la soledad podía llevar a la mente a lugares insospechados. Pero yo sabía que lo que estaba viviendo era algo mucho más siniestro. Empecé a experimentar pesadillas. En mis sueños, veía a Diego en forma de un hombre pálido y triste, envuelto en sombras, caminando por calles que parecían salidas de una época olvidada. En uno de esos sueños, me seguía a una habitación oscura y al girarme, lo vi a unos pasos de mí, con los ojos llenos de un dolor inmenso y un silencio sepulcral. Una noche, decidí intentar lo impensable, buscarlo en la vida real. Acordamos encontrarnos en un café poco concurrido en el centro de la ciudad. La idea me llenaba de una mezcla de emoción y terror. ¿Cómo era posible que alguien tan distinto pudiera manifestarse en carne y hueso? La cita se programó para la medianoche, un momento en el que la frontera entre lo real y lo paranormal se desdibuja, o al menos eso decían las leyendas urbanas. Llegué al lugar puntual, sintiendo que mi corazón latía con una fuerza descomunal. El café estaba casi vacío, iluminado por la luz fría de unas lámparas fluorescentes. Esperé en una de las mesas del fondo, revisando mi teléfono, deseando ver un mensaje de él. Pasaron minutos, que parecieron horas. Finalmente, recibí un mensaje: estoy en camino. La pantalla se iluminó con un tono apagado. La espera se volvió insoportable. Cada vez que oía la puerta abrirse, mi esperanza se encendía, pero siempre resultaba ser algún desconocido o algún cliente habitual. La soledad del lugar me envolvía, y la penumbra de la madrugada parecía acentuar mi incertidumbre. Tras casi una hora, recibí otro mensaje: lo siento, tuve un inconveniente. Nos veremos pronto, pero esa fue la última vez que supe de él en vivo. Esa noche, la única compañía fue el eco de mi propio latido y el murmullo lejano de voces que parecían provenir de otro tiempo. Volví a mi rutina diaria, pero la experiencia me dejó marcada. Cada mensaje de Diego se volvía un recordatorio de lo inexplicable, de lo paranormal. Mi mente se debatía entre la lógica y el terror, pero lo que no podía negar era que algo había cambiado en mí. Las noches se volvieron largas, plagadas de la inquietud de esperar su próxima comunicación. Empecé a sentir que, a pesar de todo, había algo en el que me atraía irremediablemente, una conexión que desafiaba la razón. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un archivo adjunto en un mensaje de Diego. Se titulaba Recuerdos Olvidados. Con manos temblorosas, lo abrí. Era una serie de fotografías antiguas, imágenes en sepia de lugares abandonados, rostros pálidos y escenas que parecían salidas de un funeral. Entre las fotos, una en particular capturó mi atención. Era la imagen de un joven, de rasgos serenos pero con una mirada melancólica, que llevaba consigo una extraña aura. En la parte inferior de la imagen, en letras casi borrosas, se leía: Diego, 2017. Me estremecí al recordar que la conversación con Diego se había iniciado semanas después de la muerte del supuesto Diego en 2017, un hecho que había sido noticia en la pequeña comunidad donde había vivido. La incertidumbre se transformó en terror. ¿Estaba hablando realmente con alguien que había fallecido hace 5 años? Las evidencias se acumularon de manera escalofriante. Recorrí periódicos en línea y foros de internet en busca de la historia de Diego. Descubrí que, efectivamente, había un joven con ese nombre que había muerto en circunstancias trágicas, un accidente automovilístico que había conmocionado a la comunidad. La noticia mencionaba que su vida había sido corta, llena de sueños y aspiraciones truncadas. La imagen de su rostro, ahora congelado en el tiempo, parecía haber trascendido a través de la tecnología, apareciendo en mi pantalla como una sombra del pasado. Con el paso de los días, la dualidad de mis emociones se volvió insoportable. Por un lado, el miedo irracional de estar en contacto con lo que no debería ser. Por otro, una atracción ineludible hacia esa alma perdida, hacia la posibilidad de comprender un misterio que desafiaba toda explicación lógica.
Empecé a escribir en un diario, registrando cada mensaje, cada suspiro digital, cada escalofrío que recorría mi piel al ver una notificación. La obsesión me consumía, y el mundo que conocía se desvanecía en comparación con esa oscura conexión. Una noche, al llegar a casa, encontré una notificación en la aplicación que no recordaba haber recibido. Era un video. Con el corazón en la mano, lo abrí. La imagen era tenue, casi monocromática, y mostraba a un hombre de espaldas, caminando por un sendero empedrado bajo la lluvia. La cámara se movía de forma temblorosa, como si quien la grabara estuviera en un estado de terror. El hombre se detuvo en un puente, y en ese instante, la cámara captó algo imposible. En el fondo del río, entre la niebla, se vislumbraba una figura alada, con forma humanoide, que parecía flotar en la oscuridad. El video terminó abruptamente, dejándome con una sensación de vacío y una pregunta imposible de ignorar. ¿Era esa la manifestación de lo que Diego representaba, o era el reflejo de algo más siniestro? El clímax de esta pesadilla llegó una madrugada, cuando el ambiente se tornó irreal. No recuerdo haber dormido durante días. La ansiedad y la obsesión me mantenían despierta, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador, esperando la siguiente comunicación. Y entonces sucedió. Recibí un mensaje en vivo, sin notificación previa. La aplicación se iluminó con un video en tiempo real. Al instante, vi a Diego, o lo que parecía ser él, sentado en un entorno oscuro, con la mirada fija en la cámara. Su semblante era inexpresivo, pero en sus ojos había una tristeza infinita. La calidad del video era pobre, como si proviniera de un dispositivo antiguo, y el fondo mostraba apenas siluetas borrosas que se movían lentamente. Mi corazón se detuvo por un instante. Sin poder apartar la vista, observé cómo Diego, con una voz que parecía surgir del más allá, susurraba algo ininteligible. La transmisión se interrumpió abruptamente, dejándome en la penumbra y con una sensación de desconcierto absoluto. Esa noche, el terror se convirtió en una obsesión implacable. Salí de casa en medio de la noche, impulsada por una mezcla de desesperación y necesidad de respuestas. Caminé por las calles desiertas, siguiendo una intuición que me llevaba hacia un cementerio antiguo en las afueras de la ciudad. Allí, en la penumbra, intenté establecer un vínculo con aquel espíritu, gritando su nombre a la oscuridad. La respuesta fue un silencio sepulcral y el eco de mis propios temblores. Los días siguientes transcurrieron en una especie de letargo, en el que la realidad y la ficción se confundían de forma abrumadora. Empecé a recibir cartas por correo, manuscritas en una caligrafía antigua, que parecían provenir de otra época. Cada una contenía fragmentos de poesía melancólica y referencias a un destino ineludible. Las cartas hablaban de un pacto, de un amor prohibido entre la vida y la muerte, y de la imposibilidad de escapar a la sombra del pasado. No sabía si era la imaginación desbordada o si realmente alguien del otro lado trataba de comunicarse conmigo. La obsesión me llevó a investigar cada detalle de la muerte de Diego. Visitaba bibliotecas, hablaba con testigos de aquella tragedia y recorría antiguos archivos digitales en busca de pistas. Cuanto más profundizaba, más se revelaba el misterio. Diego había sido un joven lleno de sueños, pero su vida se truncó de manera abrupta y violenta. Su familia, destrozada por la pérdida, se había encerrado en un silencio que parecía perdurar por generaciones. Y en cada rincón, en cada fotografía, se percibía una sombra de desolación. La aplicación de citas se transformó en mi único nexo con ese mundo de sombras. Cada mensaje, cada imagen, era una puerta abierta a un abismo del que no sabía si podría escapar. Empecé a sentir una extraña conexión con Diego, como si, de alguna forma, mi alma estuviera ligada a la suya, más allá de la vida y la muerte. La frontera entre la realidad y la fantasía se volvió difusa, y mis días se llenaron de una angustia incontrolable. Una noche, mientras caminaba por un parque solitario, sentí una presencia a mi lado. No había nadie en el banco donde solía sentarme, pero la brisa susurraba palabras que apenas alcanzaba a descifrar. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando calmar el nerviosismo, pero al abrirlos, vi una figura en el borde del camino. Era un hombre, con la silueta difusa y etérea, que se movía como si flotara sobre la tierra. Por un breve instante, pude reconocer en él los rasgos de Diego, pero algo en su mirada era diferente. Había una mezcla de desesperación y furia contenida, una señal de que la muerte había dejado de ser su destino final. Esa visión me marcó profundamente.
Comencé a temer que mi obsesión por encontrar respuestas estuviera abriendo un portal hacia algo que jamás podría controlar. Mis sueños se llenaron de imágenes perturbadoras, paisajes desolados, voces que gritaban en un idioma desconocido y una figura que se desvanecía entre la niebla, dejándome con un sentimiento de pérdida inabarcable. El tiempo pasó, pero la pesadilla no se disipaba. Los mensajes de Diego se volvieron más frecuentes y, a veces, parecían llegar a través de múltiples canales, la aplicación, correos electrónicos, incluso notas dejadas en mi buzón. Cada comunicación estaba impregnada de una tristeza inmutable, pero también de una urgencia inconfundible. Fue en una de esas noches, mientras revisaba mis mensajes en una habitación sumida en la penumbra, que recibí la comunicación que cambiaría mi vida para siempre. La pantalla se iluminó con un mensaje en vivo que no se parecía a nada que hubiera visto antes. La imagen mostraba a Diego, sentado en un lugar que parecía una habitación abandonada, con las paredes cubiertas de inscripciones en un idioma arcano. Sus ojos, profundos y melancólicos, me miraban fijamente. En un susurro casi imperceptible, me dijo, «Ayúdame a liberarme». No hubo más palabras, solo el eco de esa súplica resonando en el silencio de mi alma. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Diego se repetían una y otra vez en mi mente. Sentí que, de alguna forma, mi destino estaba entrelazado con el suyo. No era solo un fantasma digital, sino un espíritu atrapado en un limbo, encadenado por un pacto olvidado y un pasado de dolor. Decidí que debía actuar, aunque el terror me dominara. Con determinación, me sumergí en la búsqueda de rituales y conjuros antiguos que pudieran ayudarme a liberar esa alma atormentada. Consulté libros polvorientos en bibliotecas olvidadas, hablé con expertos en lo paranormal y recorrí antiguos foros en internet en busca de pistas. Cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas que, poco a poco, me revelaba la cruda verdad. Diego había sido un joven con un gran potencial, pero en un intento desesperado por alcanzar la inmortalidad, había realizado un pacto con fuerzas oscuras. El precio fue demasiado alto, su alma quedó atrapada entre la vida y la muerte, condenado a vagar en un estado perpetuo de agonía. Ahora, a través de la tecnología, su espíritu buscaba liberarse, anhelando un final que parecía inalcanzable. La investigación me consumió por completo. Cada noche, me encerraba en mi habitación, rodeada de libros, notas y velas, tratando de reconstruir la historia de Diego. La línea entre la realidad y el delirio se desdibujaba a medida que me sumergía en antiguos textos y rituales olvidados. La soledad se volvió mi única compañía, y la idea de liberar a ese espíritu me ofrecía un propósito, aunque la oscuridad se cerniera sobre cada paso. Finalmente, después de semanas de preparación, decidí llevar a cabo el ritual. Era una noche sin luna, perfecta para lo que iba a intentar. Con el cuaderno de rituales en la mano y el corazón latiendo con fuerza, me dirigí a un claro en el bosque cercano, un lugar apartado donde la energía parecía vibrar de forma intensa. Allí, rodeada de símbolos dibujados en la tierra con tiza y velas encendidas, comencé a recitar las palabras que prometían romper el velo entre los mundos. El ambiente se volvió casi palpable, y por momentos, sentí como si el aire mismo se condensara en una forma oscura y retorcida. La tierra temblaba levemente, y un frío inhumano se infiltró en mis huesos. De repente, en medio de la neblina, apareció la figura de Diego. Su presencia era más intensa que nunca, pálida, etérea, con unos ojos que destilaban un dolor ancestral. La figura se acercó lentamente, y en un instante, sentí su mano fría rozar la mía. Un torrente de emociones me inundó, compasión, terror, y una desesperada necesidad de ayudarlo a encontrar la paz. Con voz temblorosa, pronuncié las últimas palabras del ritual. El silencio se volvió absoluto, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso momento. La figura de Diego comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un rastro de luz que se elevaba hacia el cielo. Por un instante, todo fue paz, como si el tormento hubiera cesado. Pero entonces, un grito desgarrador rasgó la noche, y la tierra pareció retumbar en una agonía inhumana. La sensación de triunfo se mezcló con el horror al ver cómo el ambiente se llenaba de sombras y una aura oscura que no había estado allí antes. Corrí de regreso a mi casa, con el corazón en un puño y la mente en caos. Esa experiencia había alterado mi percepción de la realidad. Sabía que, aunque el ritual había funcionado en parte, algo había quedado sin resolver.
Las noches se hicieron aún más inquietantes. En cada sueño, veía a Diego vagando por paisajes desolados, gritando por redención, y sintiendo que el velo entre la vida y la muerte se había vuelto más delgado de lo que jamás habría imaginado. Los días siguientes se transformaron en una lucha constante contra mis propios demonios internos. Las imágenes de aquella noche, la frialdad del toque de Diego y la angustia de sus ojos se repetían sin cesar. La gente a mi alrededor no notaba nada extraño, pero yo sabía que algo había cambiado irremediablemente en mi existencia. Mi mente, plagada de dudas y recuerdos traumáticos, se debatía entre la esperanza de haber liberado a un alma perdida y el temor de haber desatado algo peor. La tecnología, que una vez fue el puente hacia una conexión insólita, se transformó en mi verdugo. Cada notificación, cada mensaje que llegaba, parecía cargar con la posibilidad de que el abismo se abriera nuevamente. La aplicación de citas, la misma que me había presentado a Diego, se volvió mi ventana a un mundo que yo jamás podría comprender del todo. Empecé a recibir mensajes de otros perfiles, pero ninguno tenía la misma resonancia, la misma carga emotiva que los de Diego. Aquellos mensajes eran fríos, distantes, como si fueran ecos de un pasado que ya había quedado atrás. En mis momentos de soledad, sentía la presencia de Diego en cada rincón de mi habitación. La oscuridad parecía cobrar vida, proyectando sombras que se movían con intenciones propias. Una vez, al despertar en la madrugada, vi en el espejo un reflejo que no era el mío, sino el de un joven pálido y triste, cuyos ojos suplicaban sin palabras. Comprendí, entonces, que la línea entre mi mundo y el de los espíritus se había vuelto peligrosamente tenue. Decidí que necesitaba ayuda. Consulté a expertos en lo paranormal, personas que afirmaban tener la capacidad de comunicarse con los muertos y de exorcizar presencias malignas. Sin embargo, nadie podía darme una respuesta definitiva sobre mi situación. Algunos me dijeron que había abierto una puerta que nunca debí tocar, mientras que otros afirmaron que mi conexión con Diego era única, fruto de un destino que se había entrelazado de manera inexplicable. La incertidumbre me consumía, pero no podía renunciar a la idea de haber ayudado a un alma en pena. Conforme pasaban los meses, comencé a notar cambios en mi entorno. La ciudad, con su bullicio habitual, se volvía en ocasiones silenciosa, como si algo invisible estuviera alterando el curso natural de las cosas. Las noches se hacían cada vez más largas y la sensación de ser observada era ineludible. En ocasiones, al caminar por las calles, veía sombras que se deslizaban a la orilla de mi visión, figuras efímeras que desaparecían al parpadear. Aquellas experiencias me recordaban que la barrera entre lo vivo y lo muerto era frágil, y que mi vínculo con Diego no había sido un hecho aislado, sino parte de algo mayor. En el transcurso de una fría tarde de invierno, recibí una carta, escrita con una caligrafía antigua y elegante. La misiva no contenía ningún remitente, solo unas palabras que parecían estar impregnadas de desesperación. El pasado no se olvida. La deuda está por cobrarse. Esa advertencia me heló la sangre. ¿Acaso mi intento de liberar a Diego había despertado algo que él había dejado pendiente? ¿O había abierto un canal hacia algo mucho más oscuro y voraz? Durante días, la carta se convirtió en el centro de mi obsesión. Empecé a buscar en archivos históricos, a hablar con ancianos del pueblo, a indagar en registros que hablaban de antiguos pactos y de deudas con el más allá. Descubrí que, en muchas culturas, las almas que no encuentran paz están condenadas a cobrar un precio, y que aquellos que se atreven a intervenir en su destino pueden verse atrapados en un ciclo de sufrimiento interminable. La conexión entre mi vida y la de Diego se volvió más evidente a medida que las noches avanzaban. En mis sueños, veía fragmentos de recuerdos que no eran míos, imágenes borrosas de un accidente, el llanto de una familia desconsolada, y la figura de un joven que parecía suplicar perdón. La culpa, la tristeza y el miedo se entrelazaban en cada pensamiento, recordándome que, en mi afán por redimir a un alma perdida, podía estar pagando un precio demasiado alto. Una noche, al regresar de una de mis investigaciones, me encontré con una escena que parecía sacada de una pesadilla. La calle estaba desierta y la niebla envolvía cada farola en un manto espectral. Mientras caminaba, sentí que la temperatura caía drásticamente y, de repente, vi una figura en la acera, un joven con la mirada fija y el rostro demacrado, que me observaba sin parpadear. Por un breve instante, reconocí en él a Diego, pero algo en su apariencia había cambiado. La tristeza había dado paso a una rabia contenida, y sus ojos, antes llenos de melancolía,
Ahora ardían con una intensidad casi infernal. El joven se desvaneció en la niebla tan rápidamente como apareció, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Su presencia me hizo comprender que mi conexión con él había alcanzado un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de liberar un alma, sino de enfrentar las consecuencias de haber jugado con fuerzas que sobrepasan nuestra comprensión. Esa misma noche, al llegar a mi casa, encontré mi escritorio desordenado, con papeles y fotografías que había guardado sobre mi investigación. Una de las fotos, en particular, mostraba a Diego en un momento de felicidad, rodeado de amigos y familiares, antes de su trágica desaparición. La imagen se veía tan real que casi podía sentir el calor de aquel día. En el reverso, garabateado con una tinta casi borrada, se leía: "El amor trasciende la muerte, pero las deudas deben ser pagadas". Esa frase resonó en mi mente como un presagio. Decidí que debía tomar una decisión definitiva. No podía vivir entre la obsesión y el terror constante. Con el corazón pesado, preparé una última noche de ritual en mi hogar, en el que invocaría la presencia de Diego y, de alguna manera, trataría de cerrar ese capítulo oscuro de mi vida. Encendí velas, dispuse fotografías y recité las palabras que había aprendido a lo largo de mis investigaciones. Durante horas, la casa se llenó de un aura de melancolía y misterio. En un momento de silencio abrumador, sentí que la temperatura bajó y que una fuerza invisible se posaba sobre mí, como si el mismo destino estuviera presente. En ese instante, la pantalla de mi ordenador se encendió de nuevo, mostrando un mensaje: "La deuda está pagada". No hubo más palabras, solo una sensación de liberación y, al mismo tiempo, de pérdida. La figura de Diego apareció una última vez, no en la forma espectral que recordaba, sino como un joven sereno, con una mirada que transmitía paz. Me miró fijamente, y en ese breve intercambio, sentí que comprendí que mi intervención había sido parte de un ciclo inevitable. Mi alma, marcada por el encuentro, se fusionó en ese instante con el recuerdo de un amor imposible, dejando tras de sí una huella imborrable en mi existencia. Con el paso de los días, la presencia de Diego se fue desvaneciendo. La aplicación de citas volvió a la normalidad y mi vida retomó un curso aparentemente ordinario, aunque la experiencia me había cambiado para siempre. En ocasiones, cuando la noche es especialmente oscura, puedo percibir el eco de su voz, un susurro lejano que me recuerda que hay fuerzas en el universo que escapan a nuestra comprensión. Y aunque trato de olvidar, sé que la deuda del pasado, el precio del amor que trasciende la muerte, es algo que nunca se borra por completo. A veces, mientras recorro las calles de la ciudad o me sumerjo en la rutina diaria, siento la presencia de aquello que viví en esas noches de desesperación y terror. Mi mente, aún marcada por la obsesión y la búsqueda de respuestas, se debate entre la gratitud por haber ayudado a liberar a un alma perdida y el temor de que, en algún rincón del tiempo, otras deudas estén esperando ser cobradas. La experiencia me enseñó que el amor y la muerte, en su forma más pura, pueden entrelazarse de maneras que desafían toda lógica, y que en el vasto universo digital hay secretos que jamás deberían ser desvelados. Hoy, cada vez que abro una aplicación o me conecto a Internet, recuerdo el perfil de Diego, la sombra de un pasado que se niega a morir y el eco de una conexión que trasciende la vida misma. Soy Alejandra, y aunque el dolor y el terror han quedado grabados en mi piel, también he aprendido que algunas almas, por muy perdidas que parezcan, pueden encontrar la paz cuando se les da la oportunidad de liberarse de sus cadenas. Sin embargo, siempre guardo en el fondo de mi ser la inquietud de saber que, en algún lugar del ciberespacio, quizá aún se ocultan más historias como la mía, esperando ser descubiertas por aquellos que, en su búsqueda de amor y conexión, se atreven a desafiar los límites entre lo vivo y lo muerto. Soy Esteban y tengo 50 años. Siempre me he considerado un hombre de costumbres sencillas, de esos que, tras años de soledad y desencuentros amorosos, terminan aceptando la rutina y los silencios de la vida. Sin embargo, jamás imaginé que el destino me haría cruzar el umbral de un mundo oscuro y lleno de secretos, un mundo que se escondía tras las apariencias de una moderna aplicación de citas. Todo comenzó cuando, harto de la soledad y de sentir que las relaciones amorosas me habían reprobado a lo largo de los años, decidí adentrarme en el universo digital. Nunca había sido muy habilidoso con las citas en línea, pero la tecnología parecía ofrecerme una nueva oportunidad. Me suscribí a una popular aplicación de citas y, entre perfiles cuidadosamente editados y promesas de conexiones perfectas, fue cuando apareció ella. Su perfil era enigmático y perturbador a la vez.
En la biografía, se leía con una tipografía sencilla: soy Vanessa, tengo 30 años y he descubierto el poder de la noche. Busco conexión, pasión y algo más, algo que trascienda lo natural. Al principio, me llamó la atención por la sinceridad aparente en sus palabras. La correspondencia se inició con intercambios de mensajes que, aunque a veces parecían superficiales, poco a poco fueron dejando entrever una personalidad misteriosa y llena de contradicciones. Con el paso de los días, nuestros mensajes se volvieron cada vez más intensos y extraños. Sin embargo, en medio de esas conversaciones, algo inusual sucedía. Me di cuenta de que en varias ocasiones, Alejandra mencionaba que tomaba prestado algo que yo consideraba demasiado íntimo. La primera vez que lo leí, pensé que se trataba de una metáfora, pero luego empezaron a llegar mensajes con fotos de prendas de ropa interior, en las que se notaba un extraño destello en los ojos de la joven. No tardé en comprender que se refería a algo real. Ella robaba mi ropa interior. Al principio, el acto me pareció tan absurdo como perturbador. ¿Qué clase de mensaje podía tener la intención de llevar a cabo algo así? La respuesta vino en forma de mensajes cada vez más crípticos, en los que Alejandra afirmaba que con cada prenda, la magia crece y que, en la penumbra de la medianoche, ejercía brujería sobre mí, manipulando mis pensamientos y despertando una fuerza oculta que no comprendía. Durante semanas, la comunicación siguió su curso. Yo, a mis 50 años, no era precisamente un joven enamorado, pero algo en su tono y en la oscuridad de sus mensajes me atrajo de manera ineludible. La aplicación se transformó en mi ventana a un mundo que oscilaba entre el deseo y el terror. Cada noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio, me encontraba revisando el teléfono, esperando el próximo mensaje que me hiciera estremecer. Fue en uno de esos intercambios donde recibí la confesión definitiva: soy Vanessa y he robado tu ropa interior. Con cada prenda, he tejido un hechizo que me une a ti. Mi magia es oscura, y en la medianoche, mi alma se eleva para verte, para poseerte. Tú ya no serás solo, Esteban, porque la brujería me ha unido a tu destino. La crudeza de esas palabras me golpeó como un torrente helado. Me sentí confundido, perturbado y, a la vez, inexplicablemente atraído por ese enigma. ¿Podría ser que, a través de esa brujería, la joven hubiera desatado en mí una fuerza que trascendiera la simple lógica de la vida cotidiana? Esa idea se mezclaba con mis propias inseguridades, con el sentir de que algo en mí siempre había estado incompleto. Los primeros días transcurrieron en una especie de limbo. Me negaba a creer lo que estaba leyendo, tratando de encontrar una explicación lógica a esos mensajes. Pero cada notificación, cada imagen recibida, dejaba claro que la situación era real y, sobre todo, ineludible. Las prendas que comenzaban a llegar a mi domicilio, sin remitente, se volvían evidencias silenciosas de una conexión inexplicable. No había nadie que pudiera explicarme lo sucedido. La policía, al enterarse, no encontró indicios de robo alguno y consideraron todo como una broma de mal gusto. La soledad de mis días se vio repentina y violentamente interrumpida por la presencia digital de Vanessa. Mi rutina se convirtió en un desfile constante de mensajes, fotografías y emociones encontradas. Empezaba a leer cada palabra con una mezcla de fascinación y terror. La joven parecía conocer mis miedos más profundos, mis secretos ocultos, y en cada mensaje dejaba una pista, una llave que me empujaba a adentrarme en un abismo desconocido. En las noches, mientras la ciudad dormía, me encontraba revisando el teléfono con una obsesión que me alejaba de todo lo racional. La idea de que alguien, o algo, estuviera manipulando mi vida a través de la brujería se mezclaba con recuerdos de historias de fantasmas y rituales oscuros que había escuchado en mi infancia. Mi mente, a la que siempre había considerado lógica y racional, empezaba a ceder ante la ineludible presión de lo inexplicable. Una noche, en plena madrugada, desperté abruptamente al sentir un frío intenso en la habitación. La ventana estaba entreabierta y una brisa gélida se colaba entre las cortinas. Al encender la luz, mi corazón se aceleró al descubrir que mi ropa interior, cuidadosamente doblada en el armario, había desaparecido. Esa no fue la primera vez, pero sí la que confirmó que la presencia de Alejandra no era solo digital, sino que se manifestaba en mi entorno. Esa misma madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una presencia a mi lado. Una sombra, difusa y casi imperceptible, se deslizó por la habitación. No pude moverme, el terror me paralizó.
La figura se detuvo frente a mi cama, y por un instante, creí ver en ella una silueta femenina con un rostro marcado por la juventud y una mirada penetrante, casi sobrenatural. Una sensación de frío me recorrió el cuerpo, y un susurro, apenas audible, se mezcló con el sonido de mi respiración. Esteban, ven. No pude distinguir claramente las palabras, pero esa voz, tan lejana y familiar al mismo tiempo, me inundó con un sentimiento de fatalidad. El tiempo pareció detenerse, y cada latido de mi corazón resonaba en la penumbra. Cuando finalmente logré moverme, la figura se desvaneció sin dejar rastro, y la habitación volvió a la calma, aunque mi mente quedó marcada por esa experiencia. Durante los días siguientes, los episodios se volvieron más frecuentes. En varias ocasiones, me desperté con la sensación de que alguien había pasado a mi lado, de que una presencia me observaba desde los rincones oscuros de mi hogar. La aplicación de cita seguía siendo mi única conexión con Vanessa, y cada mensaje que recibía me sumía en una mezcla de fascinación y temor. Empecé a anotar cada detalle en un cuaderno, intentando descifrar si existía un patrón o un mensaje oculto en aquellos extraños eventos. Decidí que debía encontrar respuestas. Con la determinación de un hombre cansado de vivir en la incertidumbre, empecé a investigar a fondo la historia de Vanessa. Utilicé todos los recursos a mi disposición, búsquedas en internet, foros de lo paranormal y, en algunos casos, contactos con personas que afirmaban tener conocimientos en brujería y rituales oscuros. Descubrí que el nombre Vanessa era común, pero lo que coincidía era la descripción de una mujer joven, enigmática y con un pasado difuso, vinculada a prácticas esotéricas. Algunas leyendas urbanas hablaban de una bruja que había habitado en el margen de la sociedad, que se dedicaba a robar esencias vitales a través de rituales en los que usaba prendas íntimas como ofrenda. El concepto me resultaba perturbador, pero a medida que reunía más información, la idea se volvía cada vez más plausible. Algunos antiguos testimonios relataban cómo, en ciertos rituales, las brujas utilizaban prendas de ropa íntima para canalizar la energía sexual y vital de sus víctimas. Era un acto simbólico que representaba la apropiación de la esencia misma del ser. Podría ser que Vanessa, o lo que ella representaba, estuviera haciendo exactamente eso conmigo. Con cada nueva pista, mi obsesión crecía. Empecé a revisar mis mensajes y fotografías con un minucioso detalle. Algunas imágenes que ella me había enviado mostraban paisajes nocturnos, símbolos extraños y objetos dispersos en ambientes sombríos. En una de ellas, se veía una mano joven sosteniendo una prenda de ropa interior, iluminada únicamente por la luz de una vela. Esa imagen, que parecía sacada de una película de terror, me heló la sangre. Era posible que aquella mujer, a través de su hechicería, hubiera logrado traspasar las barreras de la muerte y del tiempo para conectar conmigo de una manera tan íntima y aterradora. Decidí que no podía seguir así. La necesidad de entender lo inexplicable me impulsaba a adentrarme en territorios oscuros, a investigar rituales antiguos y a buscar la ayuda de personas que se dedicaban a lo esotérico. Asistí a charlas, visité librerías especializadas y hasta contacté a un médium, un hombre mayor que afirmaba tener la capacidad de comunicarse con espíritus y de ver más allá de lo visible. Sin embargo, cada vez que mencionaba el caso de Alejandra, el médium se mostraba inquieto, como si temiera despertar algo que debía permanecer dormido. Con el pasar de los meses, mi vida comenzó a cambiar de manera drástica. La presencia de Vanessa, ya sea real o fruto de mi obsesión, se volvió parte inseparable de mi existencia. Mis días transcurrían entre búsquedas interminables y noches plagadas de pesadillas. Empecé a notar pequeños cambios en mi comportamiento, la forma en que caminaba, la mirada perdida en la que me sumergía, e incluso la manera en que mis pensamientos se veían invadidos por imágenes de sombras y luces titilantes. Cada notificación de la aplicación se volvía una amenaza, un recordatorio de que estaba siendo observado. A veces, al recibir un mensaje, sentía un estremecimiento que recorría mi columna vertebral, como si la misma energía de Vanessa se infiltrara en mi ser. Las ropas que usaba parecían cargadas de una fuerza extraña, y en ocasiones, al mirarme en el espejo, veía destellos de una figura joven y enigmática reflejada en mi mirada. La línea entre la realidad y la alucinación se volvió difusa, y la obsesión me sumergió en un abismo emocional del que era difícil escapar. Las noches se convirtieron en una sucesión de rituales involuntarios. En momentos de insomnio, cerraba los ojos y recordaba cada palabra de los mensajes, cada imagen, cada susurro digital que me llegaba de la medianoche.
Era como si mi alma se hubiera entrelazado con la de aquella mujer, conectando dos mundos que, a priori, no debían encontrarse. Empecé a escribir un diario detallado de todo lo que vivía, los mensajes, los sueños, las sensaciones en mi piel, la brisa fría que a veces parecía acariciar mis espaldas en la soledad de la noche. El dolor emocional se mezclaba con un inexplicable éxtasis, una sensación que me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Podría ser que aquella bruja, aquella joven que robaba mi ropa interior y me hacía brujería, tuviera el poder de alterar la realidad misma? Las respuestas parecían estar más allá de mi alcance, escondidas en un lenguaje arcaico y en rituales olvidados. Una noche, en un momento de desesperación y furia contenida, decidí que debía enfrentar a esa presencia de manera directa. No podía seguir siendo una víctima pasiva en esta espiral de terror y obsesión. Con determinación, me conecté nuevamente a la aplicación, ansioso por obtener algún tipo de explicación o, al menos, una última comunicación que me permitiera entender lo que estaba sucediendo. La notificación llegó a la medianoche, con una precisión casi ritual. La pantalla se iluminó con un mensaje en vivo y, para mi sorpresa, apareció en la cámara la imagen de Vanessa. Pero ya no era la joven que recordaba, su rostro se había transformado en una máscara de belleza fantasmal, con ojos que brillaban de un azul penetrante y una expresión que mezclaba melancolía y malevolencia. La cámara temblaba ligeramente, y en el fondo se podía distinguir un ambiente oscuro, como si estuviera en una habitación sin fin, llena de sombras danzantes. Sin mediar muchas palabras, la imagen se congeló por un instante, y entonces, en un susurro casi imperceptible, escuché: Esteban, has desatado algo que no puedes comprender. En ese momento, sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. La pantalla parpadeó, y la imagen de Alejandra se desvaneció, dejándome con una sensación de vacío y terror profundo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en vela, con la mente inundada de preguntas y con la certeza de que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Al día siguiente, decidí que debía buscar ayuda profesional. Visité a un psiquiatra y a un especialista en fenómenos paranormales, pero ninguno pudo darme una explicación racional que satisficiera la magnitud de lo que vivía. La idea de que estuviera siendo objeto de una brujería digital, de que una mujer joven estuviera manipulando mi destino a través de una aplicación, me parecía absurda y, sin embargo, cada evidencia apuntaba en esa dirección. Las fotos, los mensajes, la sensación constante de ser observado, todo se combinaba en una espiral de terror que me sumía en la desesperación. Esa misma tarde, recibí un paquete sin remitente en mi casa. Al abrirlo, encontré una única prenda, un delicado conjunto de ropa interior, de encaje negro, cuidadosamente doblado y envuelto en un papel de seda. En la parte inferior del paquete, una tarjeta escrita a mano en una caligrafía casi etérea decía simplemente: el hechizo continúa. Mi corazón se detuvo por un instante. Esa prenda, tan íntima y personal, era la prueba innegable de que la conexión con Vanessa no se limitaba a la virtualidad, había trascendido a mi vida real, marcándome de manera imborrable. El recibir aquel paquete fue el punto de quiebre. Mi vida comenzó a cambiar de forma irreversible. Las noches se volvieron un calvario, plagadas de visiones, sueños y la constante sensación de que algo o alguien me seguía a cada paso. En el silencio de la madrugada, escuchaba voces que susurraban secretos en un idioma ininteligible, y en el reflejo del espejo, a veces distinguía la figura de una mujer que no era la mía. La obsesión me consumía. Cada mensaje de la aplicación era analizado minuciosamente, cada imagen era objeto de interminables interpretaciones. Empecé a sentir que mi propia identidad se desvanecía, que la línea entre lo real y lo paranormal se volvía irrelevante. Me encerré en mi apartamento, alejándome de amigos y familiares, sumido en una búsqueda incesante de respuestas. La sensación de ser manipulado, de ser objeto de un hechizo que no podía romper, se volvió tan intensa que me dificultaba distinguir entre el sueño y la vigilia. En una de esas noches, mientras la tormenta rugía afuera y la ciudad parecía habitar en una penumbra perpetua, decidí enfrentar el terror de una vez por todas.
Armado con una vieja grabadora y el cuaderno en el que había anotado cada detalle, me senté en el centro de mi sala, rodeado de velas encendidas. Cerré los ojos y comencé a recitar en voz baja algunos de los rituales y conjuros que había encontrado en mis investigaciones, con la esperanza de contrarrestar la brujería que Alejandra ejercía sobre mí. El ambiente se volvió casi tangible, y por un breve instante creí escuchar una risa distante, un eco de una presencia que se reía de mi intento desesperado por liberarme. En ese estado alterado, tuve una visión. Me vi a mí mismo, atrapado en un laberinto de sombras, donde cada pared estaba cubierta de fotografías antiguas y mensajes en clave. Entre las imágenes, la de Vanessa se destacaba, una joven de ojos penetrantes y una sonrisa enigmática, con la ropa interior que había robado colgada de una cuerda como un trofeo macabro. La visión me reveló algo aterrador. La brujería no se limitaba a un simple hechizo, sino que era parte de un pacto mayor, una conexión entre mundos que amenazaba con derrumbar los muros de la realidad. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La grabadora había captado sonidos ininteligibles, voces que parecían provenir de otra dimensión. Decidí enviar el material a un experto en lo paranormal, con la esperanza de que pudiera arrojar luz sobre aquello que había comenzado a devorar mi existencia. Sin embargo, la respuesta fue tan enigmática como perturbadora. Lo que has grabado es la voz de una presencia que trasciende el tiempo y el espacio. Cuidado, Esteban, pues estás enredado en una red de energías que no comprendes. La tensión alcanzó su punto álgido en una noche sin luna, cuando el ambiente se tornó irreal y el silencio era roto únicamente por el rugido de la tormenta. Esa noche, decidí que debía terminar de una vez por todas con aquel ciclo de terror. Con el cuaderno, la grabadora y una determinación forzada por el miedo, me dirigí a un viejo parque abandonado, un lugar apartado donde la energía se sentía más pura y, según las leyendas urbanas, donde la barrera entre lo vivo y lo muerto era especialmente delgada. Me instalé en medio del parque, rodeado de árboles centenarios y bancos de madera desgastada por el tiempo. Encendí las velas, dibujé los símbolos que había aprendido a lo largo de mis investigaciones y me preparé para invocar la presencia de Vanessa, con la intención de confrontarla y, si era posible, romper el hechizo que me mantenía cautivo. Cerré los ojos y, con voz temblorosa, empecé a recitar las palabras del antiguo ritual. El viento se levantó, y en la oscuridad sentí que algo se acercaba. Una figura, pálida y etérea, emergió de entre los árboles. Era ella. Vanessa, o lo que quedaba de la entidad que había tomado su nombre, se manifestó ante mí. La figura se movía con una gracia inhumana, y su mirada era un abismo de melancolía y rabia. No hubo palabras, solo la poderosa comunicación de dos almas atrapadas en un destino que parecía ineludible. Mientras la presencia se acercaba, sentí que mi cuerpo se llenaba de una energía extraña, como si la brujería que me había poseído se transformara en un torrente de luz y sombra. En ese instante, comprendí que la conexión entre nosotros iba más allá de lo que podía comprender la mente humana. Éramos dos piezas de un mismo rompecabezas, atrapados en un ciclo de amor, odio y desesperación. El ritual alcanzó su clímax cuando, en un instante que pareció eterno, la figura extendió una mano hacia mí. Sentí un frío inhumano recorrer mi espina dorsal y, en un suspiro colectivo, mi conciencia se dividió entre la realidad y el abismo. La imagen de Vanessa se fusionó con mis propios recuerdos, y en ese entrecruce, percibí las voces de todos aquellos que habían sido víctimas de pactos oscuros y brujerías ancestrales. El parque se llenó de ecos, de susurros que contaban historias de traiciones, de amores prohibidos y de deudas que jamás se podían saldar. Durante lo que parecieron horas, luché contra la marea de emociones y visiones que amenazaban con arrastrarme al olvido. Con cada palabra del ritual, con cada símbolo dibujado en la tierra, intentaba restaurar el equilibrio, romper la conexión maldita que me unía a aquella bruja digital. Finalmente, en un último esfuerzo, pronuncié las palabras finales del conjuro. Una explosión de energía recorrió el lugar, haciendo que las velas se apagaran y que la oscuridad se llenara de un silencio sepulcral. Cuando recobré la vista, la figura de Vanessa había desaparecido, dejando solo el eco de su existencia y la sensación de que, de alguna manera, la deuda había sido pagada. Con el paso de los días, mi vida fue intentando volver a la normalidad. Sin embargo, las cicatrices de aquella experiencia quedaron grabadas en mi mente y en mi alma. Los mensajes de la aplicación cesaron de forma abrupta y la figura espectral de Vanessa se desvaneció de mi realidad, pero las secuelas quedaron.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos de terror, las noches de obsesión y el frío toque de aquella presencia. Mi hogar, mi trabajo, incluso mis relaciones con amigos y familiares se vieron marcadas por una sombra invisible, el recuerdo de una brujería que desafiaba toda lógica. Empecé a escribir mi historia en un diario, con la esperanza de exorcizar los demonios internos que me habían acosado durante tanto tiempo. Cada palabra, cada página, era un testimonio de la lucha contra lo inexplicable, contra ese lazo oscuro que se había formado en el vasto abismo de Internet. La tecnología, que en un principio me había brindado la oportunidad de conectar con otros, se había transformado en el medio a través del cual se había colado lo paranormal, un puente entre lo digital y lo sobrenatural que jamás habría de olvidarse. A medida que pasaban los meses, noté que mi mente comenzaba a encontrar un equilibrio frágil. La obsesión disminuía, aunque las noches seguían estando marcadas por la incertidumbre. Algunas veces, mientras caminaba por la calle o tomaba un café en la mañana, podía percibir un leve escalofrío, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Pero con el tiempo, aprendí a vivir con esa sensación, sabiendo que parte de mi historia quedaría para siempre como un recordatorio del precio que se paga por adentrarse en lo desconocido. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi vida nunca volvió a ser la misma. Las cicatrices que dejó la experiencia con Vanessa, la mujer joven que me robó la ropa interior y me hizo brujería a través de un perfil digital, son parte de mi existencia, un recordatorio imborrable de que el amor, la obsesión y el terror pueden entrelazarse de formas inimaginables. La historia se ha convertido en mi diario, en mi confesión silenciosa, en un eco que resuena cada vez que la medianoche se asoma por la ventana. He aprendido que en el vasto mundo de Internet, no todo es lo que parece. Que detrás de cada perfil, de cada foto cuidadosamente seleccionada, puede ocultarse una sombra, una historia de dolor y magia oscura que desafía toda lógica. Mi experiencia me enseñó a no confiar ciegamente en lo que nos presenta la tecnología, a mantener siempre un pie en la realidad y otro en el misterio, porque en algún lugar, entre los bits y los bytes, se ocultan secretos que podrían arrastrarnos al abismo. Hoy, a mis 50 años, sigo adelante, intentando reconstruir una vida normal, pero siempre con la precaución de no volver a abrir una puerta que pudiera dejar entrar lo inexplicable. La obsesión se disipó, pero la lección quedó grabada en mi ser. La conexión con Alejandra, la bruja digital, fue un recordatorio de que a veces el destino nos envuelve en sus telas de misterio y terror, y que hay cosas en este mundo y en otros que escapan a toda explicación racional. Cada vez que recibo una notificación, mi mente se inunda de un temor residual, una sensación de que, quizás, el pasado no muere del todo. Y aunque el perfil de Vanessa se ha desvanecido en las sombras del olvido digital, su huella perdura en mi alma, como un eco persistente del hechizo de la medianoche. Reflexiones finales. Al escribir estas líneas, me doy cuenta de que la experiencia me cambió de manera irrevocable. La soledad, la obsesión y el terror se entrelazaron en una danza macabra que desdibujó los límites entre lo digital y lo paranormal. He comprendido que hay fuerzas en este mundo que trascienden nuestra comprensión y que en ocasiones la búsqueda de amor y conexión puede llevarnos por caminos oscuros y peligrosos. Hoy, cuando miro el cielo nocturno, me pregunto si, en algún rincón del ciberespacio, alguien más ha sido testigo de un encuentro similar, de una conexión que desafía la muerte y la lógica. Quizá, en algún lugar, haya otros que hayan sentido el roce helado de una bruja digital, el susurro incesante de un espíritu atrapado entre dos mundos. Y mientras la tecnología avanza, nosotros, simples mortales, debemos recordar que en su vastedad se ocultan secretos que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Soy Esteban, y aunque la brujería que me marcó aquella noche parece un mal sueño del pasado, su sombra aún se cierne sobre mí. No puedo borrar lo vivido, pero he aprendido a convivir con ello, a ver en cada notificación y en cada mensaje un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios, y que a veces, el precio de la conexión es más alto de lo que uno puede imaginar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.